Bueno, estoy tan abrumada con esta película que no sé ni por dónde empezar. Vamos a analizar psicológicamente 5 puntos sobre la película La Sustancia. Un resumen para que entiendas este vídeo tanto si has visto la película como si no. Análisis psicológico del concepto, ¿qué es la sustancia? Vamos a compararlo con la realidad. Revisión de la gran pregunta, ¿qué harías por ser la mejor versión de ti? ¿Cómo nos afecta la insatisfacción con la imagen corporal y la presión estética y el coste de todo esto? Y análisis del final de la película y mi opinión. Un resumen rápido, si no has visto la película y si no la quieres ver, que lo puedo entender porque es muy desagradable, porque igual te han avisado de que se pasa mal. No es para todo el mundo y creo que tendría que tener hasta un tipo de aviso porque puede ser muy sensible si tienes problemas de alimentación, si tienes algún tipo de problema con la imagen corporal, pues puede generar malestar y ansiedad. No hace falta ver la película para llegar a las conclusiones de esta película, se puede llegar por otros caminos que no sean tan desagradables, entonces lo entiendo. Si no quieres ver la peli porque crees que es muy de terror o que es muy desagradable, tampoco, porque al final es una película con cierta sátira. Sí que es verdad que es desagradable en cuanto a la sangre, a las heridas, y hay muchos momentos donde no miras, pero en general creo que es una experiencia verla y que no es de terror. No lo vas a traer a la vida real y es una película que te va a dar miedo. Lo que da miedo es la vida real, de hecho, que vamos a ello. La película es buenísima, a mí me ha encantado, con sus cosas que vamos a ir comentando. A nivel psicológico es una pasada y básicamente es el resumen de entender la presión estética y el malestar asociado a nuestro cuerpo y también a la relación que tenemos con la alimentación y cómo esto lo aprendemos por el simple hecho de nacer mujeres y socializar como mujeres. Obviamente esto se puede dar también en hombres, pero de una manera muy distinta y en un menor porcentaje. Esto creo que lo sabemos, está estudiado, es una realidad y bueno, vamos a partir de esa base. La película se define como una película satírica de terror corporal, una muy buena definición. Ya era presentada en los festivales y se rumoreaba, la gente se sale de la sala, es súper desagradable. Bueno, tampoco creo que sea para tanto, a mí sí que me ha agobiado y sé que esto es personal, pero como creo que merece la pena, para nada, es que en general nunca muy desagradable, tiene que ser muy en contra, tengo que estar de lo que estoy viendo, no sé, pocas veces me saldría de una sala de cine antes de acabar la película, la verdad, pero esto entiendo que es personal. Bueno, la película me recuerda mucho como un capítulo de Black Mirror. Vamos a hacer un breve resumen. Yo he visto la película hace como unas 2-3 semanas, la he tenido que procesar, no sabías cómo enfocar el vídeo, luego, bueno, creo que también hay cosas que tienen que tener sus tiempos y me da mucha rabia ahora la era de la velocidad a la que vivimos, que se traslada a las redes sociales y que parece que, no sé, ha pasado un mes de una película y ya no puedes hablar de ella. Estoy en contra de eso, quiero pensar y analizar las cosas a tiempos mucho más pausados y no caer tampoco en esas reglas del juego. Y bueno, pues ha pasado un mes, 2 meses, pero voy a seguir haciendo vídeo y si no he recibido igual, pues no he recibido igual, pero creo que necesitamos estos tiempos precisamente también para hacer un buen vídeo, ¿no? O sea que, bueno, eso se ha intentado. Voy a hacer un resumen rápido, tanto que, pues si no has visto la peli, si no la quieres ver, tampoco va a haber mucho spoiler. Bueno, depende de cómo te molesten, ¿no? Los spoilers, pero creo que igualmente, aunque veas este vídeo y luego te animes a ver la peli, la vas a disfrutar igual. La protagonista, que es la maravillosa Demi Moore, que es Elizabeth, una mujer que trabaja en un programa donde, bueno, se hace ejercicio, culto al cuerpo, ya vemos desde el principio que tiene mucho éxito, que es un programa desde la mirada masculina, muy validada solo pues a través del cuerpo y de la belleza. Y esto se ve desde el principio porque la película empieza con un plano muy acertado del paseo de la fama de Hollywood, con un plano de una de las estrellas, en este caso de Elizabeth, la protagonista. Algo tan representativo como el mundo de Hollywood, que es un mundo increíble, luces, atención, fama, dinero, lo que todo el mundo se supone que desea, pero que también esconde cosas horribles, muy negativas, el peso de la fama, el peso de la presión estética y que la propia industria de Hollywood también es como la causante, ¿no? Por decir de Hollywood, pero en general, ¿no? La que impone todas estas
estas presiones de las que vamos a hablar. Entonces ya vemos al principio de la película que a Elizabeth, a la protagonista, la quieren despedir porque ya es mayor, porque acaba de cumplir 50 años, y lo que buscan entonces es a una chica joven con las cosas en su sitio, con el cuerpo en su sitio, ¿no? Que es como lo explican. Al principio de la película también se ve un plano de una imagen muy guay, que es un huevo con 2 yemas, en una especie de experimento con una jeringuilla, que tiene mucha relación con la sustancia y que engloba tan bien todo el concepto. Con ese huevo ya entiendes todo. Entonces, a nivel conceptual es perfecta. Así que vamos al segundo punto, que es el análisis del concepto. Vamos a traer la sustancia al mundo real. A Elizabeth le dan un pendrive con un vídeo, con un anuncio para que se ponga en su casa. Lo ve y es un anuncio de la sustancia, para venderte la sustancia. Todo lo que hay alrededor de la sustancia en la peli a nivel de marketing del producto es súper guay. Para venderte la sustancia lo que te dicen es: ¿quieres ser la mejor versión de ti? Una versión mucho más guapa, mucho más perfecta. Solo te tienes que tomar la sustancia. Te vas a intercambiar con esta versión 7 días. 7 días eres tú, en este caso es Elizabeth, con sus 50 años, y 7 días será la versión perfecta, que va a ser Sue. Al principio no se toma la sustancia porque es una locura, ¿cómo voy a hacer yo eso? Lo tira a la basura, y esto pasa mucho, ¿no? O sea, de primeras hay cosas que tú ni siquiera te planteas, pero poco a poco van calando. Después, al final, accede y dice, bueno, voy a probar, supongo que piensa. Y al final accede, va a un lugar que es prácticamente un local abandonado, del cual nadie se fiaría, nadie entraría ahí y se tomaría lo que te están vendiendo cuando ni siquiera ves a una persona que te lo está vendiendo, ¿no? Coge una caja, es todo como muy en secreto, y lo que tiene que hacer es pincharse la sustancia. Luego hay otro tipo de sustancia que se llama como para equilibrar esas 2 versiones, y te dejan claro que las 2 versiones son una, que sois la misma persona. Esa versión que se va a crear, que va a vivir durante 7 días intercalándote con ella, y tú eres la misma persona. Entonces tenéis que encontrar el equilibrio y no te puedes pasar más de 7 días. Ese es un poco el concepto. Entonces, cuando te tomas la sustancia, la versión buena sale de tu propio cuerpo, y por eso la espalda se rompe y luego tiene que cerrar la herida, y tiene esa cicatriz que forma parte del póster y es como la principal imagen de la sustancia. Es algo súper desagradable, mientras la mejor versión, en este caso Sue, no sé bien cómo se dice. Sue. En este caso vive 7 días. La versión de 50 años está inconsciente y no recuerda, o sea, tampoco vive lo que está viviendo esa versión, no tiene la misma conciencia. Entonces al final no estás disfrutando lo que se supone que quieres disfrutar, que este es un gran punto. La idea es que esta versión joven se va a presentar al casting y va a ser la protagonista otra vez, la presentadora del programa. Take care of yourself. Claro, una versión muy sexy, muy perfecta. Es una versión también un poco como ingenua, inocente, un poco tonta, que no pone ningún problema, muy sonriente, ¿no? Que tampoco habla mucho. Nunca vas a generar un conflicto, que esto es lo que interesa en realidad. Con todo en su sitio, que es lo que dice el jurado, que decide quién es esta protagonista. Por supuesto, todos hombres. Eso está súper bien plasmado. Los planos, los sonidos es lo más agobiante de la peli. A mí es lo que más me agobió, el sonido de la peli. Muy envolvente, es una película súper envolvente. Entonces tú pensarás, ¿quién va a hacer esto de verdad? ¿Quién va a hacer esto, no? En ese plano de la fantasía que se ha montado en la película, ¿quién va a hacer esto en la realidad? Pues en la realidad se hacen muchísimas cosas horribles para llegar a ese supuesto cuerpo perfecto, cara perfecta, ¿no? Con todo esto de las operaciones, que sería otro tema. Todo lo que haces para encajar en ciertos cánones, estar siempre entre la presión de miedo a engordar, presión por adelgazar, que es como nuestro imperio romano. Dejas de hacer muchísimos planes, de disfrutar de cosas, de ponerte cierta ropa, condicionas muchas partes de tu vida para llegar a esa mejor versión. O sea, si lo bajamos a la realidad, es muy parecido, obviamente con esta cosa de la fantasía, lo que las mujeres que tienen presión por la imagen, insatisfacción con la imagen, problemas de alimentación, todo lo que se hace
para llegar a esa supuesta versión. Y otra cosa que está muy bien plasmada, esas dos versiones se empiezan a odiar, se odian, porque la versión mayor odia a la joven por lo que está consiguiendo, por cómo es, por lo que hace, y la versión joven odia a la mayor porque es la versión que no se puede controlar, que come mucho, que es vieja, que no te lo muestran así como de manera muy, muy desagradable, es como todo lo negativo que representa, sobre todo para el sistema, se odian. Eso está increíblemente bien reflejado. Pero recordemos que son la misma persona, entonces se está odiando a ella misma realmente, a todo lo que hace por tener que estar en ese punto, por intentar mantener ese equilibrio que no se puede mantener al fin y al cabo. Y que en realidad tú todo lo que estás haciendo se supone que es para conseguir un objetivo que es estar mejor, pero todo lo que estás haciendo te está alejando realmente de ese objetivo y de todo lo que hay alrededor de tu vida, que no solo es tu cuerpo, tu imagen, ¿no? Que al final se queda en un plano como muy superficial, no estás disfrutando de todo lo que hay alrededor. Entonces también está muy bien traído el hecho de que no tengan como la misma conciencia. Yo al principio de la película me estaba preguntando, ¿pero Elizabeth está viviendo durante esa semana lo que vive la versión joven? No, es que en realidad no lo vive ni lo recuerda, porque se plasma muy bien la disociación. Cada mañana cuando hay un cambio de versión y se despierta la otra versión, no recuerda lo que ha hecho la otra versión. Entonces, por ejemplo, la versión joven se despierta y ve todo lleno de comida, que ha comido la versión mayor, todo tirado en la casa y se odia a la versión mayor, pero en realidad se está odiando a ella misma porque no puede controlarse. Y ahí hay un plano muy famoso que es el contrólate. Que todo eso hay que verlo desde el plano de que te lo dices, todo eso que haces que te lo dices a ti misma, porque en realidad te odias, y esto es muy duro y está muy bien plasmado. Y al final todo se basa en la sensación de control. Si lo traemos también al plano de la realidad y cómo se dan en la realidad los problemas de alimentación y de imagen, todo es un poco buscar el control a través de la comida, el control de mi vida, el control del deporte, de cómo está mi cuerpo, ¿no? Esto es la trampa del control, y esto está relacionado con pensar en la felicidad cuando. Yo estaré feliz cuando tenga este cuerpo. Hasta entonces no puedo disfrutar, no me permito disfrutar. Voy a disfrutar mucho de esta fiesta cuando tenga ese cuerpo y lleve tal ropa. En este caso, Elizabeth piensa que es feliz cuando sea otra vez validada a través de su belleza, y esa felicidad cuando creo que nos hace mucho daño, porque en todo ese camino, todo lo que vamos haciendo, en realidad nos aleja del bienestar, aunque no lo vemos porque siempre estamos pensando, imaginándonos y proyectándonos en un futuro no muy lejano, intentamos pensar, donde voy a estar bien y todo va a estar bien de repente, porque voy a tener el cuerpo que deseo. La autoestima depende de muchísimas más cosas. No solo hay una autoestima que a través del cuerpo ponemos mucho el foco ahí, porque el sistema pone el foco ahí, pero ¿no? Tienes una autoestima también laboral, personal, cómo eres tú como hija, cómo eres como amiga, cómo eres como pareja, una autoestima que se puede analizar desde muchas áreas. Esto es un poco irónico porque hoy me encuentro un poco mal, me he visto como mal, he dudado si grabar, no quería grabar, me he visto mal en la cámara, que esto pasa mucho porque al final cuando grabas te expones mucho a tu imagen, y yo intento pasar un poco, pero casi dejo de grabar solo como por la imagen, cuando lo importante es lo que digo en el vídeo. Y no soy una influencer de moda, de ropa, ni muchísimo menos, pero sin querer no te da totalmente igual, eso es así. Entonces casi dejo de hacer este vídeo concretamente por eso, y he dicho no, porque justo todo lo que voy a decir es precisamente que también voy por ser autocompasivas, ¿no? con nosotras mismas, porque que lo pienses es normal, la cosa es cómo te relacionas con ese pensamiento. Y entonces vamos al tercer punto, que es un poco el análisis de esta pregunta de ¿tú qué haces para ser esa mejor versión? ¿Qué es esa mejor versión? Si definimos eso, se basa en el físico, casi siempre. No lo que haces, que bueno, también puede ser, ¿no? Podríamos hacer otro análisis de cuando pensamos que la mejor versión es todo lo que haces de manera productiva y lo que produces y lo que haces durante tu día y tu rutina. Pero bueno, como estamos analizando esto, no vamos a ir por ahí. Perderías 5 años de tu vida. O sea, ahora imagínate, yo tengo 27, pues pasamos a tener 32 años de repente, pero tienes el cuerpo perfecto. Como que mucha gente dice a eso que sí. Hay muchísimas mujeres que responden que sí, con muchísimo sentido, porque hemos aprendido
que en ese momento todo va a estar bien, que no, el asociar la delgadez con el éxito, el cuerpo perfecto con tener el cuerpo que todo el mundo desea, ser validada solo a través de eso. Es que lo hemos aprendido desde bien pequeñas, ya sea de manera directa o de manera indirecta, que esto es interesante. Los problemas de alimentación, por ejemplo, empiezan la mayoría desde la adolescencia y varios estudios han demostrado que se desatan con un comentario tanto directo como indirecto. Aquí sirve que directamente se metan contigo de pequeña y te digan, por ejemplo, que estás gorda, como día tras día escuchar cómo se hablan de las personas famosas, escuchar lo que se comenta en tu casa mientras está viendo la televisión, saber siempre que tu madre está a dieta. Al final son indirectas. Es bastante fuerte pensar que, por ejemplo, Rose en Titanic se consideraba que era una persona gorda. Hilary Duff en Lizzie McGuire era de repente la primera protagonista gorda de Disney Channel. Podéis ver las fotos y es que comprobamos que era un delirio pensar esto. Una película horrible, por ejemplo, como es Amor ciego, donde el protagonista se enamora de una persona gorda, pero porque, bueno, pues ha sufrido como un hechizo y en realidad la está viendo delgada. Y todo es una mofa absoluta a la gordura. Bueno, claro, todo esto está en nuestra mente y está en el foco de las mujeres, sobre todo. Aquí también hay un plano interesante que es lo que tiene que hacer ella por tomar la sustancia. Cuando en realidad te lo están vendiendo, que no sale el dinero que cuesta, por ejemplo, podría salir, ¿no? Porque seguro que cuesta mucho dinero, porque al final es algo que beneficia al sistema. Al final la sustancia, yo entiendo que es el sistema. Todo lo que hay, o sea, todo lo que tiene el sistema. El sistema te genera unas necesidades, proyecta inseguridades y luego te vende la solución. Una industria detrás, ¿no?, que se beneficia de eso. Entonces, es muy interesante todo lo que tiene que hacer ella para tomar la sustancia. Ella ni siquiera va a ti la sustancia, tienes que ir a un local abandonado, donde no se abre ni la puerta, se tiene que agachar, como todo lo que tienes que hacer desagradable y confiar en un algo que ni siquiera se ve. Vamos con el cuarto punto, que es la insatisfacción con la imagen y la presión estética. Aquí podríamos meter muchísimos temas, otra vez, ¿no?, cultura de la dieta, el auge de las operaciones estéticas, por ejemplo, ahora cada vez más jóvenes, y cómo en esto no hay techo. O sea, en realidad, esto también lo vemos en la peli, tú piensas que va a haber un final donde ya está, he conseguido esta mejor versión de mí. Se ve como la versión joven, Sue, quiere vivir más y en vez de estar solo 7 días, quiere alargar esos 7 días. Pero si tú lo alargas, el equilibrio se rompe y entonces perjudicas a tu otra versión, porque como hay que encontrar un equilibrio, en cuanto ella un día se pasa un poco más de tiempo porque quiere estar en una fiesta, porque ha ligado un poco todo esto, cuando se pasa un poco de tiempo hay alguna parte de la otra versión de Elizabeth que envejece mucho más rápido. En esta vez, como es un poquito tiempo, pues lo que la pasa a Elizabeth es que hay un dedo que ya tiene, pues un dedo como de una persona muy mayor. Pero esto lo vamos viendo a lo largo de la peli, que cada vez Elizabeth se va haciendo más mayor porque la versión joven cada vez se pasa más de tiempo hasta convertirse en un monstruo. Y esto también está muy bien reflejado. Que tú hagas todas esas cosas para conseguir ese cuerpo perfecto tiene muchas consecuencias. En este caso se ve así, pero en la vida real te pierdes muchísimas cosas, te alejas de muchísimas cosas y sobre todo eso, que no hay techo, no hay una meta. La relación con tu cuerpo y con la alimentación te va a acompañar siempre. Es mucho más sano salir con tus amigas un día, tomar algo y tomar esas patatas que piensas que no te vienen bien por la noche, es mucho más sano que comer brócoli en tu casa y aislarte. Es mucho más sano a nivel de salud integral y eso es lo que hay que entender. Obviamente encontrando un equilibrio es importante, una alimentación saludable, un hacer deporte y salir a pasear, pero ¿de qué forma y para qué? Es un poco el punto de todo, desde dónde haces las cosas y para qué. Entonces todo lo que vemos en el resto de la peli es cómo ese mal equilibrio gestionado al final hace que Elizabeth sea un monstruo y encima como que no puede parar el proceso, porque si lo para ya está casi como un monstruo. Que hace al final sí que, bueno, pues la versión joven ha conseguido todo lo que quería conseguir, va a presentar las campanadas, que es como el gran éxito. Hay un momento que me parece súper interesante donde se ven las dos por primera vez, donde se ven cara a cara esas dos versiones, y este momento es muy interesante. Hay una pelea con momentos incluso cómicos, porque la película te lo enfoca también de una manera incluso graciosa, un poco de lo surrealista que es. A mí me hubiera gustado muchísimo, por poner un pero,
a algo, en este momento me hubiera gustado que hubiera una conversación entre esas dos versiones. Entiendo la performance de la pelea porque ahí se ve pues todo lo que se odian y la conclusión final, pero una conversación hubiera estado muy interesante. Porque al final la versión joven casi ni habla, ¿no? Hay muy poco diálogo en general, en toda la peli hay muy poco diálogo. Se ve también, ¿no? Todo lo que es este miedo a envejecer, que al final es como si estamos convirtiendo el envejecer en antinatural, cuando ojalá envejecer, ¿no? Dirá mucha gente, ojalá poder llegar viva y llegar bien, que sería lo que nos tendría que importar. Pero bueno, aquí, mira, por ejemplo, me he apuntado haciendo el guión del vídeo que Penélope Cruz dijo en una entrevista: los periodistas llevan preguntándome desde que tengo 22 años si tengo miedo a envejecer. Es una locura una pregunta de este tipo para alguien de 22 años. E igualmente también para alguien de 42, porque me lo siguen preguntando. Así que combato esa locura negándome a contestar, porque son preguntas que nunca se hacen a los hombres, por ejemplo. Y aquí también quería decir que en la película Demi Moore, o sea, la protagonista Elizabeth cumple 50 años y en realidad Demi Moore tiene 62. Entonces también como en las películas siempre nos rebajan la edad ficticia, es como menos. O sea, en realidad Demi Moore, que está estupendísima, porque obviamente ha caído también en las dinámicas de Hollywood y se ha operado, aunque está, vamos, estupenda, y obviamente todo el mundo, no hay que criticar y señalar a alguien por caer un poco en el sistema, pero tiene 62 y en realidad en la película se supone que cumple 50 y ya está todo mal y la despide. Hola, perdón, hubo un problema con la cámara ayer, que era cuando he grabado todo lo que habéis visto, y estoy grabando al día siguiente porque no pude acabar el vídeo. Me he intentado vestir igual, pero seguramente se nota alguna diferencia. Pero ya está, seguimos. Vamos allá con el final de la película, mi opinión, y respondo a las preguntas que me habéis hecho. El final de la película es cuando ya ese equilibrio está totalmente roto, entonces la versión de Elizabeth mayor se convierte en ese monstruo, bueno, pues cómo definirlo, ¿no? Y se tiene que presentar así a las campanadas. Entonces ese monstruo se empieza a vestir para ir a las campanadas, se plancha un pelo que tiene, se pone un pendiente cuando no tiene ni cabeza, o sea, como unas escenas que son graciosas, por un lado tristes, pero por un lado son graciosas también y muy surrealistas, ¿no? Y se presenta allí y hay una escena muy muy larga con mucha sangre donde todo estalla y que es el final de la película, hasta que se vuelve al primer plano con la estrella de Hollywood, pues con toda la sangre. A mí el final me pareció lo de menos, porque yo ya me había agobiado mucho durante toda la película. Y sobre todo eso, el sonido me agobió mucho, yo personalmente que no me gusta el tema aguja, sangre, entonces ya en el final como que de la exposición, de toda la exposición que había hecho durante toda la peli, la parte final me pareció lo de menos, también me pareció la más surrealista, y a mí cuando ya hay surrealismo no me da tanta cosa. Porque eso, es que me da más miedo la vida real, sufro más en películas que son como mucho más realistas. Esto a mí no me impactó tanto. Me gustó, creo que es un recurso muy guay, una exageración, un estallar, echar sangre a todo el mundo, como un desahogo. Entonces entiendo que haya mucha gente que no le ha gustado o dice que le sobraba totalmente, porque bueno, al final se hace una película un poquito larga, pero yo creo que no sobra. Yo creo que es un punto pues bastante guay y que hace que recuerdes mucho más la película, ¿no? Que también un poco es el punto de que no te deje indiferente. Si no te gusta, la película igual también está bien, porque no te ha dejado indiferente. Dejo por aquí estos dos pósters que me encantan, el del huevo, que es que creo que resume muchísimo todo esto que hemos dicho de la conciencia, y el de la mujer, que por un lado, la típica imagen de que por un lado está una mujer joven y por otro lado una mujer mayor, que es una imagen que te engaña de manera visual y es buenísimo. Y en Instagram os dejé un preguntas y respuestas para este vídeo y voy a contestar algunas de las preguntas, que si no me seguís pues aprovecho a que me sigáis porque subo vídeos semanales de temas psicológicos, de películas, os dejo preguntas y respuestas para participar en estos vídeos, así que os dejo el Instagram por aquí. La primera pregunta, muy interesante: ¿las cosas que nos impresionan dicen algo de nosotros mismos? Creo que en este tipo de películas depende mucho de tu historia vital, si te llega el mensaje, si entiendes ciertas cosas, si eres muy sensible. Entonces creo que esta pregunta es muy interesante porque hay gente que igual no le ha resonado nada y hay otra gente que lo ha pasado muy mal y que se ha visto reflejada en ciertos puntos.
Entonces es una película que puede servir un poco como un espejo y donde puedes reflexionar mucho sobre tu vida, sobre ciertas cosas, cómo las has llevado y en general todas las películas. Creo que es un material muy interesante a nivel psicológico para poner en palabras, ¿no?, cosas que te han pasado, acceder. Yo, por ejemplo, para mí es una manera como de acceder a relatos donde hay sufrimiento psicológico de otra forma. Yo, por ejemplo, hago terapia, ¿no?, y accedo al sufrimiento de mis pacientes a través de sus relatos, pero no solo aprendo a través de eso, aprendo a través de los libros, aprendo con películas, viendo las historias de los personajes, aprendo hablando con amigas. Entonces, creo que esto es muy, muy interesante. Una de las preguntas que más se repite es que si da miedo. Para mí no da miedo. Es un terror como momentáneo que se queda ahí. O sea, yo no he pensado en la peli, en el monstruo que va a venir a mi casa y me va a dar un susto. No es como un miedo que se traslade a la vida real, pero esto es muy personal. Puede ser desagradable a nivel sangre, agujas, pero pues en esos momentos no miras y ya está. Yo estuve tapada en muchos momentos. ¿Qué es lo que te ha parecido más acertado en cuanto a la comparativa con la realidad? Creo que hay dos puntos que están muy acertados que ya he explicado, que es todo lo que haces por llegar a ese supuesto objetivo que en realidad te aleja de lo que es más importante en la vida. Eso está muy bien plasmado, y cómo esas dos versiones se odian. Otra pregunta, ¿qué te pareció que no toque temas como la amistad o cualquier otro tipo de tema, ¿no?, como que no se tiene en cuenta el contexto? Creo que como al final nos plantean ese mundo un poco así distópico donde hay ciertos planos, ¿no?, de fantasía, con esas casas, con una habitación como muy impersonal, un baño que no te imaginas en el que tú estás, ¿no?, y todo esto, pues es interesante para verlo en ese plano. Y luego supongo que también este tipo de personas que llegan a estos límites, ¿no?, si lo trasladamos a la realidad, se pueden aislar mucho. Hay mucho aislamiento social a causa de, pues si tú vives con rigidez total el hecho de comer, por ejemplo, pues en España la comida y la bebida es una cosa con la que socializas muchísimo, entonces seguramente te alejes de muchísimos planes, ¿no? Por ejemplo, no es el punto de la película que, en este caso, Elizabeth se ponga a hablar con alguna amiga, no es el punto, y creo que lo que quieren trasladar es que se vive con muchísima soledad, porque aunque haya gente alrededor, seguramente no te va a entender, tú vas a mentir sobre lo que haces, lo que piensas, lo que sientes. Entonces es una película donde se tiene que ver ese aislamiento. Creo que en ese sentido está bien, y es muy importante reflejar y decir que un factor protector enorme para tu salud mental en cualquier caso es que te comuniques, que pidas ayuda, que te desahogues, que muestres tu vulnerabilidad, que tengas a gente a tu alrededor que sea un espacio seguro. Es un factor súper importante. Y luego hay muchas preguntas, ya para acabar, que tienen que ver con el final. Por ejemplo, una chica dice: en la sala de cine oía risas, en ningún momento me hizo reír la peli. Esto es interesante porque se dice que hay muchos hombres que se han reído mucho, como que no han entendido parte del mensaje porque no lo sufren, ¿no? Incluso en Twitter muchas imágenes de pues lo guapas que son las protagonistas, los planos de los culos, como precisamente yendo al punto de la cuestión. Entonces esto tiene relación con la primera pregunta. Cuando a ti te duele algo, depende de lo que a ti te duela, te va a hacer risa o no. Muchas opiniones. Otra chica que dice: es normal estar toda esa parte final sonriendo porque sintió como empoderamiento de esto que os digo de desahogo, de tirar sangre, exageración. Hay otra gente que dice que le resultó de lo más desagradable, se podría haber trabajado el tema sin ser tan gore ni surrealista. Sí, o sea, claro, pero para eso hay muchas otras pelis, ¿no? Por ejemplo, Barbie es una peli del año pasado que trata en parte, no tanto, pero en parte sí que trata esto, pero desde una manera mucho más dulce, mucho más irónica, mucho más inocente, por así decirlo, y donde creo que no ha llegado gran parte del público. Estoy segura que hay muchos hombres que no han ido a ver Barbie porque ya saben un poco lo que hay. En cambio, La Sustancia está recibiendo un público mucho más general. Y esto es muy interesante. Hay otras pelis que tratan este tema de una forma mucho más tranquila. Y muchas opiniones como esta de todo bien, pero sobraba el último cuarto de hora. Lo entiendo porque igual también encima es una peli que se puede hacer un poco larga, pero yo después de reflexionarlo, porque es verdad que es una peli que, por ejemplo, yo en Letterboxd, que me podéis seguir, que es una aplicación donde puedes ir poniendo todas las pelis que ves, no la di el máximo puntuación a esta película por un poco el agobio que sentí. Yo sí que tenía ganas de que acabase la peli
y salirme del cine y calmarme, o sea, estaba bastante activada. Entonces, como que igual entiendo que no acabas de disfrutarlo y encima con ese final ya lo entiendo. Pero creo que es muy guay y que es muy necesario y que hace que no te olvides para nada de la peli. Así que eso sería todo. Espero que os haya gustado mucho, os leo en comentarios. Creo que esto es un material súper interesante. Os dejo en la descripción del vídeo tanto donde hago terapia, el resto de mis redes sociales, un poco todo lo que tengo. Dejadme también ideas de otras películas para analizar y hacer este tipo de vídeos. Y os recuerdo que tengo más vídeos de este estilo. He analizado Inside Out, Anatomía de una caída, el documental de Tamayo y bueno, voy a seguir subiendo más, así que espero que estéis por aquí y un abrazo muy fuerte.